Buenos días, queridos amigos. Llegamos a ustedes una vez más gracias a la misericordia de mi Padre Celestial y que la honra sea para Él siempre. Uno de mis oyentes y uno de nuestros estudiantes en línea nos escribió haciendo una pregunta acerca de Mateo capítulo 10, versículo 12 y Mateo 10, capítulo 10, versículo 34. Entonces aquí en estos versículos, en el 10:34 habla algo acerca de Jesucristo, que hace una recomendación a los apóstoles y él les hablaba mucho. Entonces él dice: yo no vengo a traerles paz, sino la guerra, y vengo a traer espada, ¿verdad? Entonces es un poco confuso cuando leemos estos versículos y no entendemos lo que Jesucristo estaba tratando de interpretar, de decir el mensaje. Entonces yo no voy a leer todo porque se me haría muy largo, no me gusta pasarme de los 20 minutos, pero yo les voy a ir llevando poco a poco. Si ustedes abren sus Biblias en Mateo, el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, el capítulo 10, de los versículos del 5 al 15, ahí está hablando, la Biblia está hablando de la misión que Jesucristo le dio a los 12 apóstoles: y por el mundo y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y para que estos sean discípulos de Cristo, de Dios, y puedan llegar a perseverar en la palabra de Dios y puedan ver la vida eterna. Entonces vamos a empezar puesto que el estudiante nos pregunta acerca del versículo 12, pues yo voy a empezar un poquito atrasito en el 5, que dice, capítulo 10, versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús, o sea, a los 12 apóstoles, y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis. O sea, tenemos que entender que el pueblo amado de Dios es Israel, el pueblo judío. Nosotros, que somos de otras razas y que hemos recibido el evangelio por la gracia y la misericordia de Dios, o sea, nos ganamos la lotería, pero Dios no nos escogió a nosotros, ni a los ricos, ni a los gentiles, ni a los que tienen posición, sino al pueblo de Israel. Y nosotros, es lo que yo le explico a todo el mundo, le digo: nosotros fuimos bendecidos y por la misericordia de Dios, Él hizo el evangelio que fuera para toda raza y para toda criatura. Pero el pueblo amado original, al pueblo que Él salvó y en el cual Él puso sus ojos, y eso lo empezamos a ver desde el Antiguo Testamento, cuando empezamos en la creación en Génesis y seguimos estudiando el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento tiene que ver con el pueblo amado de Dios, que es Israel. Entonces, cuando él dice que no vayáis por camino de gentiles, ¿por qué le está diciendo esto? Él todavía no tenía en plan, Dios no tenía en plan de incluir a los gentiles todavía. Cuando vino Jesucristo a hacer su misión en la tierra, los gentiles, nosotros y los que no eran judíos, del pueblo judío, no estaban incluidos en esto, ¿verdad? Entonces, y dice: y en ciudad de samaritanos no entréis. Y después, entonces, los samaritanos odiaban a los judíos porque el pueblo judío se revolvió en tantas de sus loqueras que cometió, se revolvieron con gentiles, hicieron raza nueva, ¿verdad? Entonces esa mezcla de judíos, de israelitas con los gentiles, hicieron una raza nueva, y por eso se odiaban. Los samaritanos odiaban a muerte
a los israelitas, a los judíos. Si no, el 6 dice, si no ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren lo que dice aquí, ir antes a las ovejas, antes, o sea, primero vayan aquí, no vayan allá. Entonces él está diciendo antes, o sea, primero vayan a las ovejas de la casa de Israel. O sea, él estaba interesado, era en su pueblo que él amaba, donde él había puesto los ojos, que era el pueblo de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, saná enfermos, limpiá leprosos, resucitá muertos, echá fuera demonios, de gracia recibiste, da gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces Jesucristo les está dando instrucciones y les dio el poder, imponiendo sus manos sobre ellos. Él les traspasó el poder que había venido a él desde arriba, desde lo alto del Padre, para que estos hermanos, estos 12 apóstoles, fueran a predicar el evangelio, las buenas nuevas que Jesucristo había venido a enseñarles. Entonces les dijo que tenían que ser muy simples, no ponerse a llevar tanta cosa, sino con lo que tenían encima, su ropita y su mochila, no más. Eso era todo lo que ellos iban a necesitar, porque el resto lo iban a recibir directamente de Dios, del Espíritu Santo, para lo que ellos necesitaran, y no les iba a faltar el alimento, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. O sea, esta palabra dignos, ¿verdad? Había una palabra que usaban en el dialecto de ellos, akerayoi. Esa palabra akerayoi, que significaba que no adulterio o no adúlteros, o sea, que no eran pecadores, y que esa palabra verdaderamente significaba pureza. Entonces, que ellos fueran, aquí él está diciendo, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí, o sea, quién era puro, personas dignas y puras de oír el evangelio, ¿verdad? A donde ellos iban a presentar el evangelio, y a donde ellos iban a sentirse seguros y a permanecer allí por unos días, darle evangelio, las buenas nuevas, bautizaban toda esta gente, estas familias, y seguían su camino, ¿verdad? Entonces el 12 dice, 12, que es una de las preguntas que nos hace el estudiante en línea, el capítulo 10, versículo 12, dice, y al entrar en la casa saludarla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí podemos ver que las palabras del Señor eran que tuviera mucho cuidado a los apóstoles tocante a las respuestas que recibirían en su ministerio. No iban a ser muy alentadoras. Su tarea iba a ser muy difícil, porque serían como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Donde los falsos profetas se describen como los lobos rapaces. Sería fundamental para ellos que fuesen prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? A llevar a cabo ese ministerio, los apóstoles serían llevados ante sus propios líderes judíos y serían azotados. O sea, él les predijo todo lo que ellos iban a pasar y todas las dificultades que iban a tener ellos. Entonces, por eso aquí dice, y al entrar a la casa saludarla, y si fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, la palabra de Dios, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a una persona, nosotros estamos entregando la paz
La paz de Dios a través de esa palabra, la enseñanza, la restauración y la reconstrucción de seres humanos, porque la palabra de Dios tiene el poder de reconstruir todo lo que esté perdido. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido a rescatar a mis ovejas, las que se han perdido, las que andan perdidas, las que estaban perdidas. Eso fue lo que él dijo, a eso fue que yo vine. Entonces lo que este mensaje está diciendo aquí en el 12, y al entrar a la casa, saludarla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá con nosotros. Si nosotros llevamos el evangelio a una persona y nos tira la puerta en la cara, no quiere oír el evangelio, hey, yo te vine a traer la palabra, la palabra de salvación, y si tú no la quieres escuchar, allá tú. Yo sigo adelante predicando, enseñando, tocando puertas y llevando el evangelio de Dios, y alguno que otro por ahí van a ser bendecidos y van a oír la palabra de Dios, van a abrir sus oídos y su corazón a la palabra de Dios. El que no, simplemente ese va a tener que rendir cuentas, como todos nosotros vamos a tener que rendir cuentas, y Jesucristo, la palabra de Dios dice que todo aquel que menciona mi nombre, yo también mencionaré su nombre ante mi Padre. Entonces eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros. Entonces yo estoy mencionando el nombre de Dios cuando yo llevo la palabra. Usted recibe la palabra y usted le va a enseñar a sus hijos, usted le va a hablar a su amigo, a su vecino. Usted está mencionando y usted está diciendo que Cristo es la salvación de nosotros. Cristo es la vía al Padre para nuestra salvación. Entonces su nombre, Jesucristo, no se va a olvidar de eso. Yo le garantizo que Él no se va a olvidar de eso. Entonces, siguiendo adelante, vamos a irnos acercando al 10:34, que es una de las preguntas. Entonces, del 16 al 21. Entonces, vamos antes de pasar allí para encementar o poner un poquito más de trasfondo y de soporte a la discusión que estamos teniendo aquí. Si vamos al 14, dice, si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Si nosotros vamos a su casa, si yo le hablo a usted de Dios y usted me rechaza, usted no me está rechazando a mí, usted está rechazando a Dios directamente, ¿verdad? Entonces dice, el 15 dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Imagine esto tan poderoso que les dijo Jesucristo, imponiendo las manos y dándoles todo ese poder. También les dio este poder de la palabra y les dijo, ustedes a todas esas aldeas y todas esas ciudades donde van a ir, y esa gente no van a oír el evangelio que yo les traigo, el mensaje de mi Padre, el castigo va a ser más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra. Y todos nosotros sabemos en la Biblia, bíblicamente, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por tanta maldad, tanta cochinada y tanta perdición que había en esa ciudad. Y Dios se enojó y los mandó a destruir, y destruyó totalmente esa ciudad y no quedó ni uno, ¿verdad? Por la desobediencia y por la perdición. Esa gente estaban perdidas en la perdición, de toda clase de perdición que usted se puede imaginar, ahí la había. Entonces Jesucristo le está diciendo, ay, de aquellos que no escuchen, el castigo para ellos va a ser tan severo que la tierra de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que el castigo que van a recibir esas personas. O sea que eso lo dijo muy claro Jesucristo. Siguiendo adelante, porque me quedan 6 minutos, no me quiero sobrepasar, el verso 16 al 21, Jesucristo les empieza a decir de todas las persecuciones y todas las cosas difíciles que ellos iban a afrontar. Así que ustedes pueden leer esa parte, porque quiero acercarme al 10:34.
que era una de las preguntas que este estudiante decía, que ¿por qué Jesucristo había dicho, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino es paz? Vamos a llegar allí. Entonces, el versículo 22, 10-22 también dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Queridos amigos, queridos hermanos, muchos están pensando que sí, yo creo en Dios, sí, yo estoy bien, yo estoy salvo porque yo voy a la iglesia y yo creo en Dios. Eso no es así. Aquí dice muy claro el 10:22, capítulo 10, versículo 22 dice muy claro, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que si usted se acuesta a dormir y usted se sienta pensando que usted ya está salvo que porque creyó, pues aquí le tengo noticias. Lo que dice el capítulo 10, versículo 22, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, ese sí será salvo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a ir del versos 26 al 33. Entonces saquen sus Biblias. Yo espero que hayan sacado sus Biblias. Cada vez que yo envío estos videos, por favor saquen sus Biblias para que ustedes puedan seguir y puedan entender y puedan aprender. ¿A quién se debe temer? Está hablando esta parte del 26 al 33 y llegamos al versículo 34, que es la pregunta de nuestro estudiante que decía, ¿por qué Jesucristo? Yo no entiendo por qué él dijo que iba a venir y iba a traer y espada para todo el mundo. Pero eso lo que quiere decir es, versículo 34, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, lo que estamos hablando aquí, lo que la palabra de Dios, lo que Jesucristo está hablando, si ustedes tienen sus Biblias abiertas, por favor, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, y yo les voy a leer. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos limpia a nosotros totalmente desde los pies hasta la cabeza. Queridos hermanos, de pies a cabeza, como decimos nosotros, ese es un limpiador, ese limpia más que el bleach, más que todos esos químicos que podamos usar para limpiar. La palabra de Dios tiene más poder que eso. Y aquí lo está diciendo, y se lo voy a volver a leer, que ustedes lo pueden leer en el capítulo 12, capítulo 10, 4 de Hebreos, del libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso yo les digo que la palabra de Dios es el remedio que cambia al hombre que está perdido. Y cuando la Biblia habla de hombre, se refiere al hombre y a la mujer, no solamente al hombre. El mundo que está perdido, personas que van a psicólogos, personas que van al Alcohólicos Anónimos, personas que tienen vicios, que están perdidos y destruidos en lo más profundo. Queridos hermanos, yo les digo que el único médico más poderoso se llama Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Y esa palabra que él trajo a la tierra, que está en la Sagrada Escritura, esa palabra tiene más poder que cualquier otra cosa que usted encuentre en la faz de la tierra, porque ningún hombre ha podido crear esta palabra mejor que esta, porque no la hay. Así que haciendo la unión de Hebreos 4:12 con la pregunta que me hicieron del capítulo 10 de Mateo,
versículo 34, y no penséis que he venido para traer la paz a la tierra, he venido para traer paz, si no espada. Se está refiriendo a esto, de que la palabra, de esa palabra que él traía era peor, era más fuerte, era como una espada que iba a entrar e iba a acabar con toda lo que estaba pasando en ese tiempo, que el pueblo de Israel, el pueblo amado de Dios, estaba prendido de las tradiciones, estaban prendidos de toda la ley que ellos se habían aposentado y que habían adquirido. Esa ley los estaba matando y los estaba llevando a la propia destrucción. Y por eso Jesucristo dice: yo no he venido, 34, yo no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Esa espada es la palabra de Dios, que yo les he dicho que la encuentran. ¿Cuál es la palabra de Dios y qué hace esa palabra? Vaya a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y con eso estamos contestando la pregunta de este querido estudiante en línea, y gracias a Dios que nos da la misericordia y la vida de poder tener el tiempo y poder estudiar y poder sacar la palabra de Dios para entregársela a usted a través de este medio. Bendito sea el Señor y la gloria sea para Él. Le damos nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos llegar a ustedes. Dios les bendiga, que el Señor les bendiga, que el Señor ponga su semillita, abran sus oídos, abran sus corazones, que la fe nace es de oír, y oír ¿qué? Oír la palabra de Dios. Dios les bendiga nuevamente y muchas gracias. Les habló su amigo, su hermano en Cristo, Julián Rizo. Estamos a sus órdenes. Por favor, envíenos sus preguntas, escríbanos con sus inquietudes, que nosotros con la misericordia de Dios le vamos a responder con la palabra de Dios en la mano. Dios les bendiga. Un abrazo, que el Señor los guarde. Gracias. Les habló Julián Rizo.